¿Qué tal, alumnos del Instituto Bíblico Domingo Arroyo? Bienvenidos a una nueva clase de Epístolas Paulinas 1. Hoy vamos a dejar ya de un lado la introducción a las Epístolas Paulinas y vamos a empezar a estudiar la primera de las Epístolas Paulinas que vamos a estar estudiando a través de tres trimestres. Ustedes ya estuvieron estudiando Romanos por aparte y el resto de epístolas lo vamos a estudiar de esta forma. Entonces vamos a empezar siguiendo el orden de la Biblia, no tanto el orden cronológico. Y siguiendo el orden de la Biblia, después de Romanos tenemos a Primera de Corintios. Entonces vamos a ver Primera y Segunda de Corintios en este trimestre y vamos a empezar con una introducción a Primera de Corintios. Lo primero que me gustaría mencionar acerca de Primera de Corintios es acerca de la ciudad de la que estamos hablando. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Pablo está escribiendo esta epístola a una iglesia que él plantó en una de las ciudades más importantes. Y hay que pensar un poquito en cómo era el ministerio de Pablo. Nosotros estuvimos estudiando el libro de Hechos y eso nos ayuda a tener un poquito el contexto y el trasfondo de la vida y ministerio del apóstol Pablo. Y hay que pensar que el ministerio de Pablo llevaba la estrategia de las grandes ciudades. La estrategia de Pablo era ir a las ciudades principales y de ahí poder llevar el evangelio a las diferentes regiones. El énfasis misionero de Pablo siempre fue en ir a las zonas no alcanzadas, no a cada persona, sino a cada pueblo, no a cada individuo, sino a cada nación. Ese es el llamado misionero. Es muy diferente al del el evangelista, ¿verdad? O el evangelismo. Se trata de compartir el evangelio con todos, con cada individuo más bien. Pero el llamado misionero se trata más bien de ir a cada pueblo. No importa, ¿verdad? Si dentro de tu pueblo todavía quedan personas que nunca han escuchado el evangelio. El punto es que hay pueblos donde todavía no. Entonces Pablo pensaba de esa manera y de esa manera tenía su estrategia de ir a cada zona, a cada región y llegaba a cada una de las ciudades principales de cada región. Y entonces de esta forma su estrategia nunca fue llegar a los pueblos más pequeños, sino a las principales ciudades de cada una de esas regiones. Y Pablo lo que hacía es que plantaba iglesias en una ciudad principal para que luego estas iglesias que él plantaba plantaran más iglesias en la región. Un caso muy particular que podemos ver en las cartas de Pablo es el caso de Éfeso. Vemos la carta de Éfeso a los Efesios y luego a los Colosenses, que estamos hablando de la misma región. Y en la misma región habían diferentes pueblos, pero estos diferentes pueblos pertenecían a una misma región de donde había una iglesia que es donde Pablo había estado trabajando. En este caso, Pablo estuvo más enfocado en Éfeso, que era la ciudad principal de Asia, pero también vemos que se llegó a plantar el evangelio en Colosas y en la Odisea, y que incluso cuando Pablo escribe a los colosenses, él les dice que también esa carta sea leída con los de la Odisea, lo cual nos da una indicación de la relación que había entre estas iglesias. Entonces, de esta forma fue como Pablo llegó a Corinto, la ciudad principal de Acaya. Entonces Pablo llegó a Corinto después del fracaso en Atenas. Si recuerdan en nuestras clases en el libro de Hechos, vemos que Pablo cruza Macedonia, tiene un ministerio fructífero en Macedonia, en lo que es Filipos, y luego sigue su viaje y baja, ¿verdad?, hacia Atenas. Y en Atenas él no ve fruto del ministerio que hace ahí. Muchos lo atribuyen, ¿verdad?, que Pablo cambia el estilo de su ministerio o el estilo de su enseñanza y trata de hacerlo más apegado a la cultura y pierde la integridad un poco. Tal vez ese es el punto. Pero bueno, Pablo llegó a Corinto después de este fracaso
y ahí conoce a dos personas que son Aquila y Priscila. Esto lo vemos en Hechos 18 del relato. Y Pablo estuvo enseñando solo a judíos, pero por el rechazo de los judíos, el resto del tiempo se enfocó a los gentiles. Y entonces muchos corintios comenzaron a creer y Dios animó a Pablo recordándole que él tenía mucho pueblo ahí. Y Pablo estuvo ahí más de año y medio y los judíos quisieron arrestarlo. No sé si recuerdas todo este problema, ¿verdad? En el que los judíos lo arrestan, lo llevan con Galión y Galión lo declara inocente. Es cuando Galión apela, o más bien la ciudadanía de romana de Pablo lo ayuda, ¿no? En esta situación. Y después Pablo parte de Corinto, después de haber estado año y medio ahí plantando esta iglesia, se va de Corinto y Apolos llega a Corinto y comienza a ministrar por un tiempo en Corinto, que fue llevado de hecho por Aquila y Priscila desde Éfeso. Parece que Pablo se mueve a Éfeso con Priscila y Aquila y después ahí a Éfeso llega este Apolos y Aquila y Priscila se les ocurre la idea de llevar a Apolos a que sirva, a seguirlo discipulando para que Apolos creciera en más íntegramente, vamos a decir, y entonces Apolo tuviera un mejor ministerio en Corinto. El caso es que después de que Pablo planta la iglesia en Corinto, Pablo parece que continuó en comunicación con los creyentes ahí. Después de esto termina el viaje, el segundo viaje misionero de Pablo. Solo pasa por Éfeso, va de paso y les promete que va a regresar. Después de un tiempo, unos meses después, Pablo comienza su tercer viaje misionero. Y en su tercer viaje misionero, Pablo va visitando las iglesias que ha plantado por Asia y llega a Éfeso y se queda en Éfeso. Por lo que vemos en la carta de Primera de Corintios, Pablo había escrito al menos una carta anteriormente y había también recibido por lo menos una carta de los Corintios. Podemos ver en Primera de Corintios 5:9 y en Primera de Corintios 7:1. Todo indica que Pablo estaba en Éfeso, porque lo que nos cuenta Hechos es que Pablo estuvo 2 años en Éfeso. Y parece que durante ese tiempo Pablo está en comunicación con los creyentes de Corinto. Lo que vemos es que algunos hermanos de la iglesia en Corinto se encontraban con Pablo, incluso Apolos. En el 16:12 podemos leer esto. Estefanas, Fortunato, Acacio en el 16:17 y Aquila y Priscila incluso en el 16:19. Todos ellos se encuentran con Pablo muy probablemente en Éfeso. Pues porque todo esto indica que Pablo se encontraba en Éfeso durante estos 2 años y medio que pasó ahí, durante su tercer viaje misionero. Tú puedes leer esto en Hechos 19 y que de hecho en 1 Corintios 16:19 él menciona a los de Asia. Entonces, por los informes que Pablo recibe de todas estas personas, incluso de los de Cloe que menciona también en la carta, él recibe informes e incluso menciona haber visitado de paso a Corinto. No sabemos exactamente en qué momento pasa esto, pero Pablo hace una visita rápida, digamos, en Corinto y ahí puede observar algunas cosas en la iglesia. Y entonces Pablo, tanto los informes como lo que él ha visto, lo que le están diciendo todos los hermanos, pues se decide a escribir o ve la necesidad de escribir esta carta para resolver los varios problemas que existían ya en la iglesia de Corinto. Además que en la correspondencia que tuvo con los corintios, ellos externaron algunas dudas y algunas preguntas. Y esos son algunos de los problemas a tratar en Corinto. La división dentro de la iglesia, la tolerancia de la inmoralidad sexual, los problemas legales entre miembros, diferentes cuestiones sobre el matrimonio, asuntos litúrgicos, abusos de dones espirituales, falsas enseñanzas sobre la resurrección. Ahorita lo vamos a ver un poquito más ordenado, que veamos un bosquejo que vamos a seguir para Primera de Corintios. Bueno, la fecha todo tiene que ver con lo que acabamos de decir de la ocasión y el propósito, es decir, lo que ocasiona la carta. ¿Qué es lo que ocasiona la carta? Los informes de los problemas que Pablo ha recibido de la iglesia. Eso le lleva a Pablo a escribir para resolver esos propósitos, para resolver esos problemas. Ese es el propósito.
Y todo esto sucede cuando Pablo está en Éfeso. Ahora es bien interesante la fecha de Primera de Corintios, la fecha en que se pudo haber escrito o compuesto esta carta. ¿Por qué? Porque la fecha del ministerio de Pablo en Corinto, es una de las más seguras que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque usamos como referencia lo que Lucas nos cuenta de la comparecencia de Pablo ante el procónsul de Acaya, Galión. Y los datos históricos nos dicen que esto fue entre el 51 y el 52 después de Cristo. Los procónsules solo estaban durante un año en las regiones en que los ponían, y eso era de verano a verano, es decir, de julio a junio. Es el periodo en el que estaban en cada región. Entonces, Galión, el año en el que estuvo fue entre el 51, el verano del 51, el verano del 52. Entonces, durante este tiempo es que Pablo debió haber estado en Corinto ministrando. Y de hecho, algo interesante es que esta fecha del ministerio de Pablo en Corinto es uno de los puntos de partida por el cual fechamos la mayoría de eventos del Nuevo Testamento, y principalmente es el punto de partida para hacer una cronología de la vida de Pablo y de sus cartas. Entonces esto es muy importante, es un dato muy importante. Entonces, si tomamos en cuenta los datos, sabiendo que Pablo estuvo ministrando 18 meses en Corinto, después regresa, pasa un tiempo en Antioquía y luego comienza un tercer viaje misionero, podemos deducir que Pablo estuvo ministrando en Éfeso entre el 53 y el 56 después de Cristo aproximadamente. Y de acuerdo a la correspondencia y comunicación variada que se sostuvo entre los corintios y Pablo, se puede deducir entonces que Pablo escribiría Primera de Corintios en el año 55 después de Cristo. Es una de las fechas o de los datos más en los cuales podemos tener un poquito más de certeza la escritura de Primera de Corintios en el 55 después de Cristo. Hablando de la autoría y de la integridad de Primera de Corintios, ahí tienes que saber que hay eruditos o hay escolares que tratan de poner en duda la autoría de las epístolas de Pablo. Sin embargo, hay epístolas paulinas de las que no se tiene ninguna duda de que Pablo las haya escrito. Es decir, es muy seguro que Pablo las escribió. Y estas son Romanos, Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Filipenses y Primera y Segunda de Corintios. Ahora, nosotros en el Instituto Bíblico Domingo Arroyo y yo personalmente no tengo duda de ninguna de las cartas de Pablo. Sin embargo, es importante conocer lo que algunos tratan de presentar como duda acerca de la autoría. Por eso, en algunos casos, analizaremos esto que algunos críticos tratan de poner en tela de juicio, pero no es el caso de Primera de Corintios, porque los detalles de la relación entre Pablo y los corintios están en completa sintonía con el resto del Nuevo Testamento, por lo que es muy difícil poner en duda la autoría de Pablo sobre Primera de Corintios. Entonces, no es un tema, vamos a decir. Pablo escribió Primera de Corintios. Ahora, luego, algunos ponen en duda la integridad del texto. Esto sí se hace más común en Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios no parece tener una unidad temática. Bueno, sí hay un asunto, un propósito que le da unidad a los diferentes temas ahí tocados, que son la resolución de los problemas de la iglesia de Corinto. Pero como hay varios temas individuales dentro de la carta, vas a ver que ahí podemos partir la carta en diferentes puntos. Entonces, muchos dudan de la integridad del texto, incluso señalan la añadidura de algunos pasajes como el capítulo 13, que algunos piensan que es un poema que se añadió posteriormente por alguien más.
Sin embargo, un análisis cuidadoso del texto nos va a revelar que el texto que tenemos de Primera de Corintios es íntegro y fiel al original escrito por Pablo. Entonces, aunque hay que entender que va a haber quienes le traten de poner un pero, también vamos a decir que esas personas o esos críticos en realidad están siempre tratando de ver dónde hay problemas, ¿no? Pero el texto que tenemos no tiene ningún fallo o ninguna corrupción. Hablemos un poco de algunas características literarias en Primera de Corintios. Pablo constantemente cita dichos o frases de los corintios. Es algo muy particular de Corintios. Es que Pablo está diciendo, ustedes dicen esto o ustedes han dicho tal cosa. Lo podemos ver dos ejemplos en Primera de Corintios 12 o en 15:12. En 1:12 y en 15:12. Y normalmente estas son frases cortas que seguramente llegaron a los oídos de Pablo por las personas que ya él menciona en la carta y que el apóstol entonces busca corregir lo que los corintios están diciendo. También Pablo usa digresiones. Las digresiones consisten en salirse de un tema por un corto periodo y luego regresar al punto principal. Es como cuando abres paréntesis. Entonces, Pablo hace mucho esto en Corintios. Está hablando de un tema y de repente introduce un tema que no está tan relacionado con el tema que está hablando en toda esa porción. Puedes ver un ejemplo de esto en 8.1, del 8.1 al 11.1, en el que está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Y de repente en medio mete un tema diferente. Léelo y lo puedes analizar para que veas de qué estamos hablando cuando hablamos de digresiones. Y luego parece que Primera de Corintios, como ya dije, carece de una unidad literaria intencional. No es lo mismo que Gálatas, por ejemplo. Gálatas es una carta que está unida, todas las partes de la carta tienen el mismo fin o el mismo tema en común. Lo mismo pasa con Filipenses, con Colosenses, pero en Primera de Corintios no vemos esta unidad literaria, es decir, no vemos que toda la carta en realidad nos quiera estar hablando de lo mismo. Esto tiene que ver con cómo se da la carta. La carta se da como una resoluciones a problemas de la iglesia. Y lo más seguro es que esta composición de la carta se haya dado por un periodo más largo de tiempo. Es decir, Pablo no se sentó un día o 2 días a escribir la carta, sino que la fue escribiendo por partes, de acuerdo a los diferentes temas que iba tocando o al tiempo que tenía. Porque probablemente mientras Pablo estuvo en Éfeso estuvo trabajando incluso de medio tiempo. Es un factor ahí importante. Entonces, vamos a decir que esto tiene mucho que ver con la forma en la que probablemente Pablo estuvo componiendo la carta. Otro dato es que al principio de la carta menciona que ha enviado a Timoteo, pero al final de la carta podemos ver a Timoteo que ya estuvo allí. Entonces probablemente esto nos indique también el periodo largo de tiempo de 1 mes o 2 meses en los que se estuvo escribiendo la carta de Primera de Corintios. Y ahora veamos un bosquejo que nos va a servir como a estructurarlo y a organizarlo, y es el orden también en el que veremos la Primera de Corintios, porque en las siguientes clases vamos a estudiar un repaso un poco general, porque no podemos entrar tanto a detalles del texto ya de Primera de Corintios. Tenemos primero la salutación inicial del 1 al 9. Luego Pablo trata el problema de la división. Vamos a usar este bosquejo hablando de los diferentes problemas que Pablo trata de resolver con su carta en la iglesia de Corinto. Entonces el primero es el problema de la división. El segundo es el problema de la inmoralidad, del 5.1 al 7.40. Después es el problema de la libertad cristiana, del 8.1 al 11.1. Luego el problema de la liturgia, del 11.2 al 14.40. Luego el problema de la resurrección, del 15.1 al 58. Y luego las recomendaciones finales y salutación final, el 16.1 al 24.
Y ese es más o menos el orden en el que vamos, o el bosquejo que vamos a seguir para estudiar en las siguientes clases Primera de Corintios. Espero que esta introducción te haya dado una idea general o te haya puesto un poquito en contexto de lo que vamos a ver con Primera de Corintios. Dios te bendiga.